pues para saber qué se puede hacer si es que quienes nos ven tienen alguna persona, algún familiar desaparecido. Hoy tenemos en la línea a Luis Gómez Negrete. Él es titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por recibir la comunicación. Buenos Hola, ¿qué días. tal? Gracias. ¿Qué tal, Juan Pablo? Pues un saludo al auditorio. Muy amable, gracias. Efectivamente, te saluda Juan Rivas y mi compañero Pablo Reina. Cuéntanos, Luis, ¿tienen una nueva estrategia para tratar de ubicar a las personas desaparecidas, pero sobre todo para cruzar datos, entiendo, porque no es tan fácil identificar a una persona cuando es hallada, hay que cruzar información. ¿De qué va este asunto, Luis? Pues mira, justamente la Ciudad de México tiene una particularidad en relación con la búsqueda de personas desaparecidas. Y es que, como todo el mundo lo sabe, somos un lugar de tránsito, somos un lugar de confluencia de personas de diferentes estados y de diferentes países. De manera que tenemos aquí un gran reto para poder, por un lado, identificar a todas aquellas personas que en su tránsito por la Ciudad de México, por alguna razón u otra, por ejemplo, pudieron estar en un hospital, pudieron estar en un albergue, pudieron inclusive en algunas de ellas fallecer por cualquier motivo, un accidente o una situación relacionada con quizás un delito, pero entonces tenemos el gran reto de poder saber quiénes son, de dónde vienen y dónde están sus familias para poderles restituir. Así que la Ciudad de México está emprendiendo una tarea muy importante. Por un lado, para que cualquier persona, tanto en albergues o en hospitales o inclusive personas fallecidas, podamos tener sus datos para compararlos con los registros del INE, que dichos registros nos arrojen un domicilio, nos arrojen un nombre y que con ese domicilio y ese nombre podamos acudir a buscar a sus familiares para informarles. Eso es algo que tradicionalmente no se llevaba a cabo, porque uno espera que las familias se acerquen y reclamen cuando se tiene a una persona en calidad de desconocida, Sí. pero viendo la necesidad de tomar una posición proactiva frente a esta situación, la Ciudad de México está emprendiendo no solo la búsqueda de los desaparecidos, sino la búsqueda de las familias de las personas desconocidas en la Ciudad de México. Luis, Si tenemos un menor en un albergue, si tenemos una persona que perdió conocimiento en un hospital, necesitamos llevar a cabo acciones para saber quién es, dónde está su familia, ir a tocar la puerta de su familia y poderle decir, aquí está su familiar. Básicamente es eso. Luis, preguntarte, sabemos que tienes poco tiempo en el cargo, pero amplia experiencia en búsqueda y en temas de derechos humanos. ¿Cuál es el motivo por el que desaparecen las personas en la Ciudad de México y en el Valle de México? Hay muchos migrantes de paso, hay levantones, las circunstancias son distintas a otros estados del país. Pero ¿por qué desaparecen? ¿Cuáles son, según tus estadísticas, estas razones? Pues la desaparición se da cuando una persona pierde contacto con sus familiares y pierde contacto con su ámbito de contexto, social o familiar. De manera que la desaparición se puede dar por múltiples motivos. Hay algunos de ellos, como bien mencionas, que tienen que ver con la movilidad humana, el tránsito migratorio o a veces ni siquiera migratorio, sino sencillamente la movilidad humana. Por otro lado, hay circunstancias que pueden estar relacionadas con algunos delitos, que esos son los casos que tenemos en menor número en la Ciudad de México, porque ustedes se imaginarán cuántas llamadas podría llegar a recibir Locatel por personas que no llegan a su casa, por personas que están siendo buscadas, y por esa razón tenemos un volumen que es muy diverso. Tenemos casos que se resuelven por sí mismos. En la gran mayoría de los casos no tenemos ninguna causa externa a la desaparición de la persona y tenemos un número muy determinado de casos donde podemos creer que se trata de algún delito. Ahora bien, y algo creo que es importante mencionarlo, los hallazgos que hemos tenido de víctimas de delito, por ejemplo, los hallazgos desde que yo he entrado,
han sido hallazgos de personas que pudieron ser víctimas de delito, probablemente homicidio o probablemente feminicidio, y que se intentó ocultar la evidencia y que por eso no habían sido encontrados. Tuvimos una serie de hallazgos en un cerro Cola de Caballo en la semana pasada, todas situaciones de personas que intentaron ser abandonadas en una superficie y que por lo tanto pues tocó ir al lugar, caminar por el lugar y encontrarles. Entonces, básicamente, las situaciones de desaparición son diversas. Para encontrarlas, a las personas necesitamos de forma inmediata llevar a cabo búsquedas. En la gran mayoría de los casos no tienen relación con algún delito en la ciudad, tienen relación, como les mencionaba, con temas de registros, gestión de información, personas que han perdido contacto, que no han vuelto, que quizá, por ejemplo, tuvieron un problema de violencia familiar y entonces decidieron salir de sus casas y perder contacto con sus familiares. Este tipo de situaciones que son muy diversas, pero lamentablemente este fenómeno de la desaparición pues está siendo utilizado también por otros propósitos. Por ejemplo, Ciudad de México y probablemente es de los lugares donde más tengamos este fenómeno. En Ciudad de México tenemos un fenómeno muy fuerte en el que padres que están peleando custodia por sus hijos llevan a cabo reportes de desaparición de sus hijos para poner presión en la pareja. Entonces, este tipo de situaciones nos desvirtúan mucho el trabajo que nos toca realizar. De manera que nuestro trabajo se centra en discernir cuál es un caso que puede estar relacionado con una situación de riesgo o preocupante para la persona, que son los menos, y cuáles son casos que se trata de situaciones que se están utilizando con otros propósitos. Aquí el tema de custodia de menores es todo un problema, porque realmente ahora se utiliza, pues, necesitamos una notificación judicial por una disputa civil, pues lo voy y lo reporto como desaparecido para que me ayuden a encontrar a la persona que tengo que notificar. Entonces estamos en esa situación lidiando todo el tiempo en la Ciudad de México, pues porque al final somos una ciudad muy grande y por lo tanto, pues se imaginarán, personas que pierden contacto entre sí, pues habrán múltiples motivos. Punto me pareció muy importante, Luis. A ver, entonces, si hay una disputa entre alguna pareja y está de por medio el bebé, ¿qué pasa? ¿Si es recomendable que acudan a ustedes o no? Porque quizás desde mi desconocimiento, si el padre o la madre se lleva al niño, pues para la otra persona hay una desaparición. No sé si estoy en lo correcto o no. ¿Qué es lo recomendable para hacer en esos Pero esto es un casos? conflicto familiar que no debiera llegar incluso a una denuncia de este tipo. Efectivamente, tenemos herramientas jurídicas para atender estas situaciones, que básicamente es la sustracción de menores o la retención de menores y que esas figuras jurídicas pues son de mucho tiempo atrás y con las cuales se puede lidiar frente a estas situaciones. Sobre todo, por ejemplo, cuando pues, los dos progenitores tienen la custodia, es decir, cualquiera de los dos podría estar con el menor. Ujú. El asunto es que una de las partes desconoce dónde o cómo estaría con el otro progenitor, Pero eso no está pero pues eso tipificado no como está secuestro. relacionado con la desaparición. No está tipificado como secuestro y lo quieren hacer pasar como si fuera un secuestro. Ese es un conflicto conyugal. Correcto. Es un conflicto de otra índole, ni siquiera debería llegar al ámbito penal. Pero la Podría realidad es tratarse que el ámbito civil, si se empeora, pues en el ámbito penal habrían estas herramientas, pero definitivamente no debería de ser tratado como una desaparición. bien, que lamentablemente al final esta es una realidad y muchas veces es la única salida que les queda a las parejas. Pero Luis, hablando de lo que sí son las desapariciones y demás, hemos estado con los colectivos de madres buscadoras y nos llama la atención algo que hablan en específico con el Ajusco. Nos dicen, el Ajusco es un cementerio de personas desaparecidas. ¿Qué tan grave es la situación en esa zona sur de la Ciudad de México? Pues nosotros lo que estamos identificando es que la coordinación y el intercambio de información entre instituciones es clave y que en circunstancias donde tenemos de por medio
una frontera administrativa, una frontera política, evidentemente la coordinación e intercambio de información puede dificultarse. Y por esa razón, en diferentes circunstancias, en el Ajusco, por ejemplo, o en la Sierra de Guadalupe, o en otros ámbitos de colindancias entre dos o más entidades federativas, pues tenemos un reto muy grande de poder intercambiar información. ¿Para qué? Pues para intentar combatir y eludir estas circunstancias en las que alguien puede creer que para tapar un delito, que para eludir la justicia, solo necesita cruzar una frontera. Y eso no es así. Necesitamos coordinarnos para reaccionar en un carácter metropolitano. Y creo que eso es parte fundamental de las acciones de búsqueda que tenemos que hacer. Y que en el Ajusco, al igual que en la Sierra de Guadalupe, pues son condiciones muy particulares. Tenemos suelos de conservación, lugares de reserva natural en un ámbito de frontera. Y hay quien quiere aprovecharse de eso, mal usarlo para intentar eludir a la justicia. La realidad es que cuando nos salimos de ese ámbito, por ejemplo, en las búsquedas que hemos llevado a cabo en el Pico del Águila, pues hicimos la búsqueda más grande que se haya organizado en la Ciudad de México. Y la realidad es que en esa búsqueda no encontramos indicios de ninguna persona desaparecida. A esa búsqueda, el Pico del Águila en su conjunto, pusimos una persona buscadora con una distancia entre una persona y otra de menos de 20 metros. Y no encontramos a nadie. Entonces, creo que hay ahí, sí, un tema que necesitamos trabajar de coordinación interinstitucional en estas zonas particulares fronterizas, en estas zonas de suelo de conservación, pero al mismo tiempo, creo que en las labores que hemos hecho, pues hemos también desmitificado, por ejemplo, que el Pico del Águila sea un lugar de ocultamiento de personas. El Bien. Pico del Águila no lo es. Claro. Curiosamente me ha tocado estar con los colectivos, Luis, y por lo menos en 2 búsquedas a las que acudí encontramos restos y es ahí donde nos daban estas declaraciones y ni cómo, en lo personal, ni cómo decirles que no, porque fueron varios hallazgos. Ahí estuvo el personal de la Fiscalía, así como se trabaja y demás. Por eso la pregunta. ¿Algo más? Y No, aquí de la hecho, pregunta nada vamos más sería, Luis, rápidamente. continuar en la ¿tiene- búsqueda en el Ajusco. O Sí, sea, vamos a continuar en la búsqueda, pero creo que es este escenario contrastante, donde no se puede hacer esa afirmación generalizada de que en toda la zona, son lugares en particular donde han habido hallazgos, donde tenemos que continuar en la búsqueda y que son lugares, como les decía, que tienen estas características. nos tenemos que De ir. Nada más, lugares, si nos pudieras sí o no. ¿Han detectado grupos de personas que se dediquen a levantar, a secuestrar, que estén detectados, que esté pasando eso en la Ciudad de México, sí o no? se ha reducido radicalmente el fenómeno del secuestro en la Ciudad de México. Y esa es una realidad. E inclusive eso es algo que es un paradigma de cómo trabajar este tipo de situaciones. Claro. Entonces no tenemos, y se ha reducido, y creo que eso es algo importante de mencionar. Ahora bien, la desaparición es mucho más compleja que eso. No es solamente y además en el menor número, en la menor proporción, Ujú. el secuestro o los levantones es lo que impacta en la desaparición. Son otros Gracias, Luis. fenómenos los más importantes a tratar en este asunto. Muchísimas gracias. Pues ahí está lo que Gracias, toca que hacen en adelante. Te agradecemos mucho la entrevista. Gracias.